para los que están en Twitch. Esperemos un poco a que todo suceda en el Facebook de Ciencias TV, 3+1 y el circo mismo. Creo que ya estamos en vivo. Muy bien. La temática de hoy será sobre termodinámica. Y me complace decir que a lo largo del día estarán presentando miembros de un selecto grupo, de una logia. Como sabrán, nos encanta hablar de logias en el curso. Estarán hablando miembros de un selecto grupo que se llama GTD. Hasta el nombre es críptico para que aquellos no iniciados no comprendan de lo que está hablando. Geometrotermodinámica es de lo que hablarán. El estudio de la termodinámica desde la geometría diferencial. Y ellos nos engalanarán con su presencia. Nuestra copresentadora y miembro del comité organizador, Sasha Saldívar Corichi, es miembro de este grupo y nos hará una presentación también. Pero, como todo circo, ustedes saben que el presentador y cada uno de los presentadores tienen un pequeño acto. Así que no podía esto pasar sin que yo me vanagloriara de mí mismo y les presentara un poco de lo que me gusta hablar. No de lo que hago, porque no hago nada, pero sí de lo que me gusta hablar. Pero digamos que no me gusta hablar de mí mismo y no me gusta verme en cámara, así que mejor les presentaré a un amigo mío y dejaremos que él haga la plática. Con ustedes, la verdadera imagen del presentador. Hoy voy a hablarles, quizá no tenga mucho que ver con el tema de la temática del día de hoy, que es termodinámica, pero tiene que ver porque siempre se habla de que el tiempo fluye en la dirección de mayor entropía, pero yo les hablaré sobre causalidad y determinismo. Déjenme compartir la pantalla. Perfecto. Muy bien. Para empezar, ¿por qué nos importa la causalidad y el determinismo? Si es algo que siempre y todo el tiempo damos por hecho. A toda causa hay un efecto y todo está determinado a menos de que uno haga mecánica cuántica. Entonces vamos a ver un par de cosas antes de ver por qué nos interesa la causalidad y el determinismo y por qué me interesa en lo particular a mí. Para empezar, me gustaría tocar el espacio y el tiempo antes de Einstein. ¿Por qué antes de Einstein? Porque si hay alguien que le ha hecho mucho daño a la física, a pesar de que también le hizo mucho bien, fue Newton. ¿Por qué? Porque Newton le robó el cálculo a Leibniz, nunca me voy a cansar de decirlo, aunque sé que es mentira. Y porque sus nociones de espacio-tiempo se quedaron en la mente de muchos durante, pues, muchísimo tiempo. Y esto fue lo que en gran medida no permitió que avanzaran las cosas. Pero ustedes me dirán, oiga, pero pues, las cosas, ¿cómo iban a avanzar si nadie tenía otra visión del espacio-tiempo? Y claro que tenían otra visión del espacio-tiempo. Tan es así que el verdadero inventor del cálculo, Leibniz, propuso una versión del espacio-tiempo en la que ya se tocaban tintes de relatividad. Si nos hubiéramos quedado con esa noción, quizá las cosas habrían avanzado en otra dirección.
Después tocaremos algunas nociones de relatividad general y como esta no es una clase de relatividad general, trataremos de hacer lo menos matemático posible y de verlas el menor número de ecuaciones posibles. Y ustedes me dirán, oye, pero esto se llama causalidad y determinismo. Bueno, entonces estudiaremos qué significa la causalidad dentro de la relatividad general. ¿Y qué pasa cuando se viola la causalidad? Ustedes ya estarán familiarizados con esto gracias a las películas de Hollywood y a todos aquellos a los que nos gusta el viaje en el tiempo, sabremos lo que pasa cuando se viola la causalidad. Siempre suceden lo que llamamos paradojas, ¿no? Bueno, y si tan malo es que se viole la causalidad, pues seguramente la relatividad general debe prohibirlo, ¿no? Debe haber una restricción desde la relatividad general que en las ecuaciones, en la teoría matemática, intrínsecamente nos diga que la relatividad prohíbe la violación a la causalidad. ¿O no? Esto también tiene una historia graciosa e involucra a uno de los hombres más listos y más locos también de la historia de la humanidad. Muy bien, vayamos a ello. Primero, veamos un par de cositas. Y para eso quiero mostrarles la verdadera identidad de Batman. Y la verdadera identidad de Batman no soy yo, es Einstein. Y será Einstein el que les dé la plática de hoy. Entonces, empecemos con una paradoja que muchos de ustedes conocen y que habla del movimiento. La paradoja del movimiento de Aquiles y la tortuga. Zenón de Elea fue muy conocido por sus paradojas del movimiento, entre las que se encuentran la de la flecha y esta en particular, la de Aquiles y la tortuga, porque él básicamente decía que era un flojo y que él no se quería mover porque el movimiento era imposible, y cada que su mamá le decía, oye, ya estás gordo, tienes que hacer ejercicio, tienes que moverte, él le decía, no se puede, el movimiento es imposible, no voy a hacer ejercicio. Es imposible que uno se pueda mover, así que no me insistas, esta barriga la llevo con orgullo y mis años me ha tomado crearla. Entonces, además de ser flojo, Zenón de Elea odiaba a Aquiles. Tan lo odiaba que dijo, ¿qué te parece, Aquiles, si te pusiéramos a correr contra una tortuga y le diéramos tan solo 10 metros de ventaja? O 10 kilómetros. Se supone que tú corres por lo menos 10 veces más rápido que la tortuga, porque te dicen el de los pies ligeros. Si es cierto que eres el de los pies ligeros y que corres más rápido que una tortuga, pues tú algún día tendrías que ganarle a la tortuga, aunque ella empiece antes que tú, porque ella va muy lento. Y entonces todos hicieron sus apuestas y Zenón les ganó. Les ganó y se hizo rico y ya no tuvo que hacer nada el resto de su vida. Pues no, no es cierto. Vamos a ver qué pasa. Según Zenón, si Aquiles corre 10 veces más rápido que la tortuga, y a la en Bob Esponja, que en la carrera de caracoles. Y en la carrera de caracoles todos sabemos quién gana. Gana Rocky. Entonces, a la tortuga, que llamaremos Rocky, la vamos a poner en el kilómetro 10. Ese va a ser su punto de partida. Pero sabemos que Aquiles corre 10 veces más rápido que la tortuga. Entonces, cuando Aquiles recorra esos 10 kilómetros, la tortuga habrá avanzado 1 kilómetro. Entonces ahora Aquiles, para alcanzar a la tortuga, va a tener que recorrer ese kilómetro. Pero cuando Aquiles, el de los pies ligeros,
cubra ese kilómetro, la tortuga ya le habrá sacado 100 metros de ventaja. Y entonces, pues aquí les dice, oye, eso no se vale. Y cuando el originario de Monterrey, porque recordemos que estaba enamorado de su primo, recorriera esos 100 metros de ventaja que le llevaba la tortuga, nuestro Rocky ya estaría 10 metros adelante de Aquiles. Y así, por más que Aquiles se acerque a la tortuga siempre va a ir un paso adelante. La tortuga, para Aquiles, era la felicidad misma. ¿Por qué? Porque no importaba cuánto se acercara a ella, nunca la iba a poder alcanzar. Y esa era la moraleja de la paradoja de Zenón, que Zenón odiaba a Aquiles y no lo quería ver feliz. Pero vamos a ver si este razonamiento detrás de Zenón es correcto. Y no es algo nuevo. De hecho, hay otra paradoja que dice que las cosas en realidad no pueden dividirse de manera finita. Vamos a ver si esto es verdad. Aquiles, lo primero que va a hacer es recorrer 10 kilómetros. Después de esos 10 kilómetros, para alcanzar a la tortuga, va a recorrer 1 kilómetro más. Pero como la tortuga ya recorrió ese kilómetro, él tiene que recorrer lo que le lleva de ventaja, que son 100 metros. Y después tiene que recorrer lo que ahora le lleva de ventaja, que son 10 metros. Y después lo que ahora le lleva de ventaja. Y así sucesivamente. La tortuga, por otro lado, empieza en el kilómetro 10 y a partir de ahí recorre 1 kilómetro. Recordemos que Aquiles empieza en el kilómetro 0 y a partir de ahí recorre 10 kilómetros. La tortuga recorre 1 kilómetro y después de ahí, como nadie le está presionando, ya se lleva todo relax, recorre 100 metros, después recorre 10 metros y así. Entonces, de acuerdo a esto, según Zenón, Aquiles nunca iba a alcanzar a la tortuga. Pero vamos a ver si haciendo algunas manipulaciones sobre Aquiles, podemos solucionar este problema lógico y llegar a alguna conclusión útil. Y no, por ejemplo, a que Aquiles en realidad está recorriendo menos 1/12 de distancia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues a expresar este kilómetro como 10 sobre 10. Y esto que nos permite simplemente que podamos factorizar el 1 sobre 10, el 1/10 de esta expresión, de esta serie infinita. Y ahora que podemos hacer eso, nos queda de nuevo, fíjense, factorizamos el 1/10 y nos queda multiplicado por 10 más 1 más 1/10 más 1/100, así hasta el infinito, que si se dan cuenta es la misma secuencia que teníamos para el Aquiles original. Y entonces podemos simplemente escribirlo, todo esto, otra vez como lo que está recorriendo Aquiles. Y entonces esto me queda como 10 más 1/10 de Aquiles. Vamos a ver si esto nos lleva a algún lado útil y no a una tontería matemática. Bueno, simplemente restamos de los dos lados el 1/10 multiplicado por Aquiles y factorizamos la A. Este lado, pues esta es una cantidad finita, 1 menos 1/10. Ahora, como esto claramente es diferente de 0, podemos pasarlo dividiendo o dividir entre esa cantidad. Por lo que Aquiles va a recorrer esta cantidad, que claramente es finita. Pero a nosotros no nos interesa saber cuánto recorre Aquiles. Nos interesa saber si le gana en algún momento la tortuga o por lo menos la alcanza. Bueno, podemos hacer exactamente lo mismo para la tortuga y como es totalmente análogo, no lo voy a hacer. Simplemente voy a poner el resultado y nos damos cuenta que en este caso
La tortuga recorre 10 veces menos distancia que Aquiles. Entonces, obviamente, llegará un punto en el que Aquiles le va a ganar, porque Aquiles está recorriendo 10 veces más distancia que él. Y esto es totalmente desde el punto de vista matemático. Básicamente lo que Zenón trataba de decir es que el movimiento no era posible porque todo se podía dividir en pedazos infinitos. Sin embargo, aquí estamos viendo que a pesar de que todo pueda dividirse en pedazos infinitos, pues algo nos da algo finito, porque estas dos cantidades son finitas. Si lo viéramos desde el punto de vista físico, a donde a Aquiles le asignamos una velocidad y a la tortuga le asignamos otra, según Zenón, la velocidad de la tortuga pues es constante y es lenta, es una diagonal, ¿eh? No crean que es una línea constante. Y Aquiles, como empieza desde el cero, se acercaría a la tortuga asintóticamente, pero nunca la alcanzaría y mucho menos la rebasaría. Sin embargo, si uno hace la divertida tarea de graficarlo, que es muy sencillo, se da cuenta de que si bien la tortuga empieza con una ventaja bastante amplia y dependiendo de cómo ponga uno esa ventaja, se ve la diferencia, Aquiles eventualmente la alcanza y no solo eso, sino que la supera. Entonces, claro que el movimiento es posible, pero ¿por qué es importante hablar de esta paradoja? Porque nos da la primera intuición acerca de la relatividad del movimiento. Zenón nos mintió y nos estafó y era un balagardo que no quería moverse y que además buscaba una manera de estafar a los demás en apuestas imaginarias en las que metía sus prejuicios contra la gente que se relacionaba con primos, como Aquiles, para ganarle el dinero a sus compañeros filósofos. Pero nos mintió. Ahora, ya viendo todo esto desde la perspectiva de la física, ¿qué pasa cuando llega Newton y como toda relación tóxica nos hace tanto daño, pero lo amamos? En su Principia Matemática, Newton establece los pilares de lo que sería la mecánica clásica, o lo que ahora conocemos como la física newtoniana. Y justamente en el apartado de definiciones, él dice, bueno, pues el espacio y el tiempo son estas cosas de aquí, y las pone simplemente justamente como definiciones. No dice vamos a demostrar que son esto ni nada, ¿no? Dice estas son y así las vamos a tomar. Para él, el espacio absoluto, por su propia naturaleza, no tiene relación con nada externo, simplemente está ahí y permanece igual e inmóvil. Y también está el tiempo absoluto, que es verdadero y matemático y fluye equitativamente en sí mismo. Además, tampoco tiene relación con nada externo y él también le llama duración. Entonces, para él, el espacio absoluto es algo que no está relacionado con nada más, está ahí simplemente, y el tiempo absoluto también está ahí, sí fluye, pero fluye en sí mismo, pero está ahí, nada lo afecta, no está relacionado con nada, él está ahí en su rollo viendo la tele. No solo esto, sino que sabemos que en esta época, tanto los filósofos como los físicos y matemáticos estaban muy influenciados por la religión. Y él va más allá y caracteriza al espacio y al tiempo absolutos como el sensorio divino, diciendo que Dios percibe al mundo y lo concibe a través de este espacio y el tiempo absolutos.
Entonces, básicamente, su justificación para la existencia de Dios es este escenario absoluto en el que todo sucede. Porque como todo es absoluto, debe ser la conciencia, la manera en la que Dios siente y percibe al mundo, en la que nada puede ser relativo. Sin embargo, como les decía, el verdadero inventor del cálculo, Leibniz, difiere y dice que el tiempo y el espacio no son una realidad, sino una relación. ¿Y entre qué son una relación? Pues entre la materia y los sucesos. El espacio es una relación entre la materia y el tiempo es una relación entre los sucesos. Vamos a imaginarnos, para que esto nos quede claro, que el espacio y el tiempo son como el alfabeto o el abecedario o una familia. Uno claramente, si le preguntan, oye, ¿cuál es el cirílico? Pues se imagina este alfabeto que usan las lenguas eslavas, que es muy difícil de entender para los no iniciados, ¿no? Pero lo imagina como un todo. Lo mismo si les dicen, oigan, ¿cuál es la familia de las Kardashian? También uno las imagina como un todo en el que tienen ciertas características. Pero en realidad, las letras del alfabeto, del cirílico, cada uno de esos caracteres, o los miembros de la familia Kardashian, son los que componen y le dan sentido al término cirílico o al término Kardashian. ¿Por qué? Porque las letras del alfabeto son la materia, en este caso para el espacio, o los sucesos o eventos para el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si no hubiera materia, no habría espacio para Leibniz. ¿Por qué? Porque la materia y cómo se relaciona entre ella es lo que determina el espacio. Es decir, si el cirílico o el alfabeto en español o en inglés, el que conocemos, el occidental clásico, no tuviera letras que se relacionan formando palabras, ni siquiera podríamos formar un lenguaje. Pero si no tuviera letras, ni siquiera existiría el alfabeto. En el caso del cirílico, si no existieran cada uno de estos caracteres, ni siquiera podríamos hablar de que existe un alfabeto cirílico. Lo mismo para los miembros de la familia. Si las Kardashian, cada una de ellas no existiera, no podríamos hablar de las Kardashian. Esto parece obvio, pero cuando lo trasladamos al espacio y al tiempo, no lo es tanto. Imaginen, si no existieran sucesos en el tiempo, si no existiera esta relación entre sucesos, no podríamos hablar de que existe el tiempo. Si no existiera relación entre la materia, no podríamos hablar de que existe el espacio. Y entonces, el espacio y el tiempo ya no son absolutos, ya no son cosas que existen por sí mismas, ya no son una realidad, sino ya son una relación que justamente puede verse como un todo gracias a esta manera de relacionarse entre los sucesos y entre la materia. El espacio y el tiempo es este todo que engloba a las relaciones. Sin letras no existe el alfabeto, sin miembros no existe la familia y sin comprar a los árbitros, el América no ganaría nunca. Ahora, esto es la relatividad desde el punto de vista de Leibniz. Y si se dan cuenta, quiero regresar un poco, puede ser que esto de aquí sea un chiste, pero no lo es. Más allá de que todos sepamos que el América no ganaría sino comprar árbitros y que eso sea una verdad, ya implica una noción de causalidad. ¿Por qué? Porque si A no pasa, entonces B tampoco. Y si se fijan, eso es una de las grandes cosas que son geniales en esta definición de Leibniz sobre el espacio y el tiempo, que al verlos como una relación de sucesos y de materia, entonces ya nos permite decir, ah, bueno, si
la relación entre estas dos cosas cambian, entonces cambia la manera en la que se comporta el tiempo o cambia la manera en la que se comporta el espacio. Y entonces ya establece que si un suceso en el tiempo está obviamente por su definición relacionado con otro, entonces esta relación debe de darse de alguna manera en la que uno sea la causa del otro. Y de hecho él lo define. No escribí la definición, pero ustedes pueden buscarlo. Si les interesan las referencias, pueden escribirnos. De hecho, él va todavía más allá y como también era religiosón, eh, le, él dice que Dios justamente ha elegido el espacio y el tiempo de maneras relativas porque si no fueran relativas, entonces, ¿por qué habría elegido este momento para crear el mundo y no cualquier otro? ¿Por qué este momento en especial? Y entonces, como él dice, como todos los momentos son iguales, entonces, pues Dios eligió pues, el que cayera, ¿no? Porque todo es igual. Porque todo, bajo esta definición, básicamente todo obedece a las relaciones, no a una característica absoluta. Y esto nos deja ya seguir con la noción de Einstein. ¿Por qué? Porque Einstein lo que hace es concebir al espacio y al tiempo, sí como relativos, pero como uno solo. Y antes de hablar de los principios de la teoría de la relatividad general, me gustaría decir que ya existía una relatividad todavía más chida, ¿no? Que la de Leibniz, o sea, en el sentido físico. Porque la de Leibniz está muy, muy chida desde el sentido filosófico. Pero Galileo ya nos había dado relatividad. Y son las transformaciones de Galileo. Y era básicamente este experimento que conocemos de que si vas en un barco y avientas y ves volar a una mariposa, no sabrías que estás en un barco, porque la mariposa no se ve afectada por el movimiento del barco, el vuelo de la mariposa. Algo así iba, creo, o un pez, algo así. Que trasladado a nuestras épocas es, si tú avientas una pelota en el metro, obviamente no te vas a dar cuenta, si estás adentro del metro, que el metro se está moviendo, si lo hace de manera uniforme. Pero alguien que te vea desde fuera, sí se va a dar cuenta de cómo, de lo que está pasando, de que el metro se está moviendo, porque como estás describiendo tú cómo se mueve la pelota, a cómo la describe quien está afuera, es diferente. Entonces ya eso es relatividad. Pero para Galileo, influenciado no por Leibniz, sino por este pensamiento de que tenemos todos intrínsecamente, ¿no? De que el tiempo y el espacio están ahí permanentemente y que no se ven afectados, porque pues es nuestra intuición y lo que experimentamos día con día. Tampoco propone que el espacio y el tiempo están juntos, ni tampoco le parece que haga sentido que el tiempo pueda cambiar, ni deformarse, y mucho menos el espacio tampoco. Entonces, cuando Einstein se da cuenta de que, pues no es así, de que el espacio y el tiempo son uno solo, son uno mismo, que nos han estado engañando todo este tiempo, porque son como Batman y Einstein, dos caras de la misma moneda, entonces él los junta, y no solo eso, a través de las transformaciones de Lorentz, todo el mundo se da cuenta de que el espacio y el tiempo se deforman. Se deforman con el movimiento. Y bueno, veamos ahora sí, ¿cuáles son los principios de la teoría? Y no digo los principios en el sentido de que cómo empezó, ¿no? Sino los principios en los que se basa. Cuando le preguntan a la relatividad general, oye, ¿tú cómo te describes la relatividad? Dice, oye, pues yo tengo estos principios, así. Entonces, en su artículo de 1911,
Einstein escribe por primera vez lo que en 1912 denominaría y lo que ahora se conoce como el principio de equivalencia. Él dice que, bueno, aquí está la cita, pero lo explicaré para no leerlo, que si básicamente hay dos sistemas, K y K', que están bajo un campo gravitacional, y el otro está uniformemente acelerado, pero no hay gravedad. Entonces, ¿cómo sabríamos distinguir que estamos en uno o en el otro? Y él dice, no sabríamos distinguir. ¿Por qué? Y este es el experimento del elevador. Que, ¿cómo sabrías distinguir que estás cayendo en un elevador donde pues la aceleración es uniforme, o estás siendo afectado por un campo gravitacional? Pues en realidad es lo mismo. Y esto, aunque parezca algo enrevesado o para algunos de ustedes muy brillantes, trivial, es muy importante, porque básicamente él aquí ya está diciendo que la aceleración debida a la gravedad no es otra cosa que la fuerza gravitatoria, que la acción de la gravedad, no es otra cosa que aceleración. Y esto se ve después con mayor detalle y queda mucho más claro cuando uno hace el desarrollo matemático con la ecuación de desviación geodésica, que no voy a presentar porque esto no es una clase. Bueno, tenemos esto y también otro principio que es muy parecido, que es el principio de inercia. ¿Qué dice el principio de inercia? Está rescatando un poco a la primera ley de Newton, pero mejor dicha y mucho mejor establecida, ¿no? En el sentido que generaliza mucho más las cosas. El principio de inercia dice que las leyes de la física deben ser de tal naturaleza que apliquen a todos los sistemas de referencia en cualquier tipo de movimiento. ¿Por qué digo que está relacionada con la primera ley de Newton? Porque básicamente la primera ley de Newton habla sobre sistemas en reposo y la descripción de las fuerzas ahí. Si sustituimos eso por leyes de la física y vemos la descripción de los sistemas y de los sistemas de referencia y la descripción de las leyes de la física en estos sistemas de referencia, tenemos que encontrar que no importa en qué sistema de referencia estés, las leyes de la física tienen que ser iguales. No es posible que si yo me estoy moviendo de cierta manera, las leyes de la física que apliquen a mí son diferentes a las que apliquen para alguien que no se está moviendo o para alguien que se mueve de manera diferente. Entonces, este es el principio de inercia. El segundo postulado que Einstein establece para la relatividad general no es que la velocidad de la luz es la velocidad máxima del universo, no. Es el principio de covarianza general. Y por eso es que su teoría, digamos que de manera inocente, se podría decir, está escrita en tensores. Claro que está escrita en tensores porque tiene un trasfondo totalmente geométrico y los tensores son entidades geométricas. Pero Einstein justamente dice en el principio de covarianza general que las leyes de la naturaleza deben estar expresadas en ecuaciones que sean válidas para todos los sistemas de coordenadas. Y justamente eso es algo semejante al principio de inercia. Porque si las leyes de la física deben ser las mismas bajo cualquier sistema de referencia, pues tenemos que poder expresarlas con ecuaciones que sean válidas para todos los sistemas de coordenadas. Es decir, que dada una transformación, que sepamos cómo funciona, las leyes de la física no cambien. Y para los que estarán estudiando tensores, sabrán que pues eso básicamente es decir, pues quiero que estén expresadas de manera tensorial. Ahora,
La relatividad general une los conceptos de espacio y tiempo, como les había dicho, en el espacio-tiempo. Pero, ¿qué es el espacio-tiempo? ¿Y por qué lo escribí espacio-tiempo? Y no como regularmente se ve escrito, espacio-tiempo. Bueno, porque el señor cuya cara tengo ahora puesta era alemán, como todos saben. Y él no escribió espacio-tiempo, él escribió espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque esto denota mucho más la unión que hay entre el espacio y el tiempo, porque es una sola palabra. ¿Por qué han optado por traducirla como espacio-tiempo? No tengo la menor idea. Pero esto me lo hizo notar el doctor Leonardo Patiño en una de sus clases. Y la traducción correcta, también me parece, debe ser espacio-tiempo, así, pegadito. ¿Y qué es el espacio-tiempo? Bueno, técnicamente hablando, formalmente, un espacio-tiempo es una variedad diferenciable con un tensor métrico, es decir, en la que está establecida una manera de medir. El tensor métrico es un campo tensorial infinitamente de clase C infinito, o sea, es diferenciable, que está globalmente definido, o sea, que está definido para cada punto de la variedad y que es de tipo 0,2, es decir, es una forma bilineal. No es degenerado y es de tipo lorentziano. Para los que hayan visto alguna vez en su vida el producto interior o el producto punto entre vectores, más o menos es eso. El producto punto es un caso particular de un tensor métrico. Pero, ¿qué es que sea de tipo lorentziano? ¿Quién sabe que sea una variedad, no? Una variedad es un espacio topológico que cumple ciertas propiedades. Si se quieren poner un poco más técnicos, me lo comentan al final de la charla. Muy bien. Entonces, ¿qué es que sea de tipo lorentziano? Que está bien Lorenzo. El campo tensorial G es el tensor métrico. Que sea lorentziano quiere decir que existe una base en la que se puede expresar en forma de matriz como esto de aquí. Y esto ya ustedes lo habrán visto muchas veces cuando se habla de relatividad general. ¿Por qué? Porque esta de aquí es la componente que le corresponde al tiempo. Estas de acá son las que le corresponden al espacio. Y bueno, el caso más sencillo es la métrica, es decir, el tensor métrico. La métrica de Minkowski, en el que pues esto está claramente escrito de esta forma, ¿no? Muy bien. Ahora, las cosas que viven en la variedad, las curvas que viven en la variedad, se pueden clasificar de acuerdo a la métrica de tipo Lorentz. Es decir, si yo tengo dos elementos que viven en la variedad, bueno, aquí puse al mismo, pero si tengo dos elementos que viven en la variedad, como les había comentado que el tensor métrico era una especie de producto punto, entonces yo puedo aplicar la métrica a estos dos elementos y ver qué es lo que está pasando. Estos dos elementos tienen que ser campos vectoriales que van a vivir en el espacio tangente. Pero bueno, eso ya es un poco más técnico. Si yo aplico la métrica a estos cuates de acá, me va a dar un resultado. Y ese resultado puede ser mayor que 0, igual a 0, o como es lorentziana, puede ser menor que 0. ¿Qué quiere decir? Vamos a clasificar el tipo de curvas que están describiendo de acuerdo a lo que nos dé curva es de tipo tiempo si el campo vectorial X bajo el tensor métrico es menor que 0. Simplemente así. Si es menor que 0, si es negativo, es de tipo tiempo.
Si es igual a 0, es nula. ¿Qué quiere decir que sea nula? Es básicamente lo que describe a la trayectoria de la luz, los fotones. Y es de tipo espacio si es positiva. Es decir, si la acción del tensor métrico sobre estos señores es positiva, pues entonces está describiendo a una curva del espacio. Si es negativa, está describiendo una curva del tiempo. Si es 0, está describiendo a la luz, a un fotón. Y bueno, ahora sí, ¿qué no esto se llamaba causalidad y determinismo? Pues claro, pero pues había que decir un par de cosas antes. Ya habíamos dicho que las curvas nulas o las geodésicas nulas, que son las de tipo luz, son aquellas que describen al movimiento justamente de los fotones. Entonces, existe algo que se llama el cono de luz. Y el cono de luz es justamente si uno escribe una geodésica nula y la rota, esto nos va a dar un cono que encierra a todo lo que puede haber dentro de la trayectoria de la luz. Como sabemos que nada puede ir más rápido que la luz, entonces todo lo que le puede pasar, digamos, a P está contenido aquí adentro. Y todo lo que le pudo pasar a P está contenido aquí adentro. Para que P pudiera relacionarse con algo que está aquí afuera, digamos, para que P pudiera interactuar con este punto que vamos a llamar X, P tendría que hacer esto. Y esto implicaría que la pendiente de la trayectoria de P, es decir, la velocidad, sería mayor a la de la luz. ¿Qué quiere decir esto con la causalidad? ¿Y qué quieren decir todas estas anotaciones raras que tenemos aquí? Bueno, pues vamos a ver. Para empezar, tenemos una cosa que se llama el futuro cronológico. Y el futuro cronológico, que es este de aquí, es cualquier cosa que pueda alcanzar P en el futuro con una trayectoria de tipo tiempo. Es decir, el futuro cronológico de P es cualquier cosa que está en el futuro de P que se pueda alcanzar por una trayectoria de tipo tiempo. Es decir, Q, por ejemplo, conocer a Q, a su crush, que está con Q, es posible porque lo puede hacer a través de una curva de tipo tiempo. Y ahí no hay ningún problema. Sin embargo, vemos que hay otro tipo de futuros. Y está, por ejemplo, el que vemos como el futuro causal. Y el futuro causal está simplemente descrito como la unión de todos los puntos que se pueden alcanzar dirigidos por una curva de tipo no espacio. Es decir, el futuro causal, que es este de aquí, no solamente va a incluir a todos los puntos que puedo alcanzar por una curva tipo tiempo, como P, sino que si P, digamos, es un fotón, pues P también podría alcanzar todos los puntos que están contenidos en las geodésicas nulas. Pero todo esto de aquí adentro también lo podría alcanzar en su futuro causal. Ese es el futuro causal. El futuro causal es todo esto, todo lo que está dentro del cono, incluida la frontera. Y la frontera son lo que delimita el cono de luz, la trayectoria de la luz. El futuro causal es todo lo que le puede causar a P, incluido lo que está considerado en la trayectoria de la luz. Sin embargo, está otro señor que tiene un nombre todavía más chistoso y es el futuro orismos.
¿Quién es el futuro orismos? Bueno, el futuro orismos son todos los puntos que podría alcanzar P a través de una curva nula. Es decir, es la frontera del cono de luz. Si se dan cuenta, podemos definir lo mismo para el pasado. Pasado cronológico es todo lo que está dentro del cono de luz. Pasado causal sería todo, incluyendo las curvas, la frontera, las curvas nulas, la frontera del cono de luz y lo que está adentro del cono de luz. Y aquí hay otros dos conceptos que dice viaje de P a Q, como si fuera una promoción, viaje de P a Q. Y está denotado por este simbolito. Y viaje causal de P a R. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. ¿Qué es un viaje? Bueno, si me lo preguntan en otro contexto, contestaría otra cosa. Pero ahorita contestaré que un viaje es simplemente una geodésica de tipo tiempo que tiene una orientación hacia el futuro por partes. O sea que si yo me paro en una partecita de la geodésica, sé distinguir hacia dónde está el futuro. Y un viaje de X a Y es uno que comienza en el pasado, en X, X es el pasado, y el final está en el futuro, y el futuro es Y. Pero este es un viaje, así solito, sin nombre, que es cronológico. ¿Por qué? Porque está dirigido por una curva de tipo tiempo. Ahora, también hay viajes causales. ¿Cuáles son los viajes causales? Pues cualquier viaje que pueda ser alcanzado por una geodésica causal, es decir, por una curva de tipo causal. ¿Y cuáles son las curvas de tipo causal? Pues no vimos que existieran esas. Bueno, las curvas de tipo causal son cualquier curva que sea de tipo no espacio. Una curva de tipo causal puede ser aquella que no sea, que sea de tipo tiempo o que sea una geodésica nula. Entonces, vamos a decir que X precede cronológicamente a Y si X está antes que Y. Y se escribe así solamente si existe un viaje de X a Y. X precede, causalmente a Y, y lo escribimos con este simbolito raro, si hay un viaje causal de X a Y. ¿Por qué es importante esto? Porque, ¿qué pasaría si yo les digo que X precede causalmente a X? Pues eso querría decir que hay una geodésica causal degenerada. ¿Por qué? Si yo tengo aquí a X y estoy diciendo que X precede causalmente a X, entonces quiere decir que existe alguna curva de tipo no espacio, es decir, ya sea causal, ya sea de tipo tiempo o de tipo nula, es decir, luz, que llega a X. De tal manera que X es el futuro y el pasado de X. Pero, como estamos diciendo que es causal, pues puede ser de tipo tiempo o de tipo nula. Entonces, pues no nos da mucha información. Simplemente nos está diciendo que es degenerada esta curva, que esta curva no se comporta bien. Sin embargo, si yo digo que X precede cronológicamente a X, bueno, ahí ya tengo un poco más de información. ¿Por qué? Porque me está diciendo que hay un viaje precisamente con una geodésica tipo tiempo orientada al futuro, en la que los puntos finales y pasados son idénticos. Es decir, yo aquí tengo a X y tengo una geodésica que es solo de tipo tiempo, no estamos considerando a la luz, y me está diciendo que el pasado y el presente, el punto inicial y el punto final son el mismo. Un viaje cerrado causal, no degenerado, en el que no estamos considerando una curva causal degenerada, ¿qué sería? Bueno, sería aquel en el que X y Y obviamente no son iguales, y además sucediera que X precede causalmente a Y y Y precede causalmente a X.
¿Qué quiere decir? Aquí estamos eliminando el caso en el que la curva causal está degenerada. En este caso, X y Y, X precede causalmente a Y, pero de alguna manera Y también precede a X. Y ahí hay un viaje cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se puede viajar en el tiempo. Y basados en esto, podemos hacer una jerarquización de los espacios-tiempo. Es decir, aquellos que van a decirnos qué está pasando con la causalidad. ¿Y por qué la causalidad está relacionada con el determinismo? Porque si yo no puedo determinar qué es la causa de qué cosa, cuál es la causa y cuál es el efecto, ¿cómo voy a buscar hacer determinismo? La base del determinismo es justamente que dadas ciertas causas, yo puedo predecir ciertos efectos. Pero si me estás diciendo que en un viaje causal cerrado, X es la causa de Y, y yo te digo, bueno, pues yo puedo predecir a Y dado X. Pero luego me dices, pero ¿qué crees también? Y es la causa de X. Ya no sé qué hacer. Ya no sé qué significa el determinismo. Se me cae todo el teatro. Vamos a clasificarlos como no totalmente viciosa. ¿Qué quiere decir? Que para algunos puntos de P que viven en el espacio-tiempo, se tiene que P no precede causalmente a P. Es decir, hay algunos puntos de P en los que no hay geodésicas nulas, geodésicas causales degeneradas. Cronológica. Bueno, no existen curvas cerradas de tipo tiempo. Es decir, no hay viajes en el tiempo. La relación causal es irreflexiva. Es decir, P no precede cronológicamente a P para ningún P del espacio-tiempo. Y cada vez se va poniendo más fuerte. Causal. Bueno, no solamente no hay curvas cerradas tipo tiempo, sino que no hay curvas cerradas causales. ¿Qué quiere decir? Que si Q precede cronológicamente a P y P precede causalmente, perdón, y P precede causalmente a Q, entonces P es igual a Q. Distinguible, ¿qué quiere decir esto? Pues simplemente quiere decir que yo puedo distinguir el pasado de dos puntos. Es decir, que si el pasado cronológico de mi punto P es igual al pasado de mi punto Q, entonces los dos puntos son el mismo. También puede ser futuro distinguible. ¿Qué quiere decir? Que si el futuro de mi punto P, el futuro cronológico, y el futuro de mi punto Q son el mismo, entonces el punto P y el punto Q son necesariamente el mismo. También puede ser fuertemente causal, que quiere decir que para cualquier punto del espacio-tiempo existe una vecindad donde hay una curva de tipo no tiempo, es decir, espacio o nula, que atraviesa U más de una vez. La vecindad. Es decir, esta curva pasa por aquí, pero hay otra que pasa por la vecindad. Y es la misma. Establemente causal. ¿Qué quiere decir que sea establemente causal? Bueno, que cumple todo lo que ya hemos dicho, aún si yo perturbo poco la métrica. Y globalmente hiperbólico, esta es la más fuerte de todas y es la que se le pide casi siempre a los espacios-tiempos. Un espacio-tiempo es globalmente hiperbólico si para todo conjunto, para todo futuro y pasado causal de P y Q, este conjunto, la intersección de estos dos conjuntos, es compacto. Es decir, todo está ahí, no hay ningún problema, no pasa nada. Y esto se ve más o menos así. Bueno, ahora sí viene lo sabroso y ya para terminar. ¿Qué pasaría si se viola la causalidad? Bueno, si se viola la causalidad, tenemos las paradojas
que ya conocemos, la paradoja del abuelo. Esta es la más famosa de todas. ¿Qué pasa si yo viajo al pasado? Que básicamente es lo que se viola la causalidad o la cronología. Si yo viajo al pasado, si yo viajo al pasado y mato a mi abuelo antes de que conozca a mi abuela, entonces yo no nazco. Si yo no nazco, entonces, ¿quién viaja al pasado y mata a mi abuelo? Nadie. Por lo tanto, mi abuelo vive y conoce a mi abuela y tiene a mi padre o a mi madre y yo nazco. Pero si yo nazco, viajo al pasado y mato a mi abuelo. Y entonces esto se da en un loop que es paradójico, porque si nazco, mato a mi abuelo. Si no nazco, no lo mato, pero si no lo mato, sí nazco. Y esa es la paradoja del abuelo. Luego está la del suicidio frustrado. Imagínense que ustedes se quieren matar, ya están hartos del semestre, ya. Y entonces construyen una máquina del tiempo, simplemente porque quieren dejar algo para la humanidad antes de morir. Y en eso ya están por matarse y entra un tipo por la máquina del tiempo, cayéndose con el ojo sangrante y les dispara. Pero les dispara y les da en el ojo, no los mata. Esto provoca que ustedes se caigan hacia atrás, así, todos malheridos, solo pueden tomar la pistola y caen en la máquina del tiempo y salen en el pasado. Y cuando salen en el pasado, tienen el ojo malherido, ven a su yo del pasado y dicen, ahora sí, cabrón, te voy a matar para que ya te mueras para siempre, morido, bien morido. Y le